Empezamos ya con la inauguración de esta jornada. Dono la paraula al degà del COAC, Guillem Costa Casalmiglia. Endavant. Moltes gràcies, Francesc, per la introducció. Atès que... Posa una mica més. Atès que comptem amb una audiència internacional, i això també faig un apunt pels traductors, oferiré el meu discurs de benvinguda en català, castellà i anglès. També serà curt perquè són moltes autoritats que presentarem i inaugurarem aquesta jornada. Gràcies, Marta Vallocera, presidenta del CESCAE. Gràcies, Carl Backstrand, per ser aquí, president de l'AIS. Gràcies, Iñaki Carnicero, secretari general de Vivienda i Agenda Urbana. Gràcies, Maria Buigas, arquitecta en cap de l'Ajuntament de Barcelona, per ser aquí, un any més participant en aquesta jornada, Descarbonitzant l'arquitectura, organitzat pel COAC a Barcelona. També voldria agrair a la presidenta i a tot l'equip d'AUS tota l'energia i el compromís que heu posat en l'organització d'aquesta jornada, així com el meu agraïment també a tot el personal del COAC, sense el suport del qual aquest esdeveniment no sería posible. Un año más, y ahora paso al castellano, el COAC demuestra su voluntad de que todo lo relacionado con la sostenibilidad y la descarbonización llegue a los y las arquitectas con un enfoque divulgativo y mediante casos prácticos, casos con buenos resultados, casos de éxito. Es importante que sepamos aterrizar la teoría en la práctica para seguir trabajando desde nuestra profesión por un futuro mejor. And now I change to English. The essayist Bruno Latour said some years ago that sustainability means inhabiting the earth in a political way. Sustainability means inhabiting the earth in a political way, not just a technical one. He reminded us that technological solutions alone are not enough. We need new ways of organizing ourselves and making collective decisions. And I think here that the architects have a very important paper. He also urged us to stop seeing progress as an endless race forward and instead to root ourselves in the places we inhabit, defending what he called an ecology of local responsibility. These are two statements I deeply agree with, and that are related on how we architects have to develop our work. Building less, building better, and building with meaning, this is the path toward an architecture that regenerates, that adapts to its environment and seeks the well-being of its citizens. Finalmente, me gustaría destacar el papel de las administraciones públicas, sobre todo, claro, aquellas que han apoyado firmemente la arquitectura sostenible, fortaleciendo las políticas que promueven la rehabilitación y la eficiencia energética, los programas de subvenciones, las normativas locales y los fondos europeos son herramientas fundamentales para garantizar que esta transformación sea posible, justa y duradora. Allow me to close with a word of gratitude to all the national and international speakers participating today for sharing your knowledge and your commitment. Moltes gràcies a tots i espero que gaudiu d'una jornada fantàstica. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Guim. A continuación, Greta Tresserra, presidenta d'AUS i impulsora alma mater d'aquest projecte Descarbonitzant l'Agricultura. Endavant, Greta. Ai!
Parlarem d'arquitectura, no d'agricultura. M'he confós de congrés o de cimera, Sí. Estem descarbonitzant l'arquitectura. Bon dia a totes i tots. És un plaer per mi donar-vos avui la benvinguda a la quarta edició de Descarbonitzant l'Arquitectura. Aquest projecte va començar ja fa 4 anys amb l'impuls del Pacte Verd Europeu per promoure la prioritat clara que en aquell moment ens demanava Europa, que era esdevenir un continent neutre en carboni a l'any 2050. Els efectes del canvi climàtic, sumat amb la crisi sanitària de la Covid i la crisi energètica provocada per la guerra d'Ucrània, va situar l'eficiència energètica en el centre del Pacte Verd Europeu. I en aquest context va començar la revisió de la Directiva d'Eficiència Energètica, la EPBD, per augmentar les exigències i poder complir amb els objectius de neutralitat climàtica del nostre sector. Aquest ha de ser l'instrument que guia el sector a la seva descarbonització. Al mateix temps, naixia la New European Bauhaus, gràcies als seus valors de protegir, preservar i posar en valor els aspectes estètics, culturals i d'identitat local, situava a les i els arquitectes al centre de la transformació del nostre entorn construït de cara al 2050. Aquests dos van ser els motors per impulsar la posada en marxa descarbonitzant l'arquitectura. Descarbonitzar el sector des de l'arquitectura, promovent una manera molt diferent de fer les coses, un veritable canvi de paradigma i una revolució del sector i de la professió. Des de llavors, els efectes socials i econòmics del canvi climàtic no han fet més que intensificar-se. Cada any ho vivim més de prop, més fort i ens sentim més vulnerables. La Glòria, el Filomena, els incendis forestals, les onades de calor, que cada vegada són més llargues, les patim més i s'emporten més persones cada estiu. Mentre l'any passat debatíem en aquest mateix auditori, la Dana es cobrava més de 200 vides a València. I no només parlem de catàstrofes visibles, també parlem de l'escassetat d'alguns aliments per culpa del canvi climàtic, el seu conseqüent encariment. Hem vist en els últims anys com l'oli d'oliva ha augmentat fins a un 60% el seu preu. Igual amb la fruita, els cereals, el peix, la base de la nostra dieta mediterrània que ens manté a tots i a totes molt sans. Tot això també són efectes del canvi climàtic. I tot això no només afecta la nostra salut, també la nostra productivitat. Recentment, IS Global publicava un paper que ens explicava que les baixes per ansietat i depressió augmenten fins a un 43% durant i fins a 8 dies després de cada onada de calor. Per tant, estem parlant d'un impacte social, ambiental, econòmic i, en definitiva, del nostre benestar col·lectiu. La velocidad del calentamiento global ha superado todas las previsiones científicas. Necesitamos con urgencia un compromiso más robusto, más valiente y más colectivo. El mes pasado, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, revelaba la cifra del gasto público en reparar los daños derivados del cambio climático. 32.000 millones de euros. Este es exactamente el gasto público en educación. Si no mitigamos ahora el coste económico de la adaptación, será 12 veces mayor. Pero más allá del económico, ¿cuál será el coste social y el ambiental? ¿Qué podemos revertir y que ya no tiene vuelta atrás? ¿Cuál es el coste y el riesgo de no actuar ahora? El sector de la construcción, como nos mencionaba Francesc en el inicio, todavía sigue siendo responsable de más de un tercio de las emisiones en Europa. Y no podemos seguir formando parte del problema. Tenemos que cambiar de bando y convertirnos en agentes activos del cambio. Pero hoy, junto a la crisis climática, afrontamos otra gran emergencia, la crisis de acceso a la vivienda. Solo algún dato. En España, desde el 2020, el precio de compra de una vivienda ha subido 400 euros el metro cuadrado. Y estos 400 euros no han ido a mejorar su eficiencia energética, ni su calidad arquitectónica, ni constructiva. En Barcelona, en la última década, los alquileres han aumentado un 70%, 4 veces más que nuestros salarios. De esto hablaremos hoy, de cómo estas dos crisis, la climática y la habitacional, no pueden abordarse por separado. Porque si aplicamos políticas de descarbonización sin pensar en mecanismos que garanticen la asequibilidad de la vivienda, ponemos en riesgo el acceso a una vivienda digna. Y corremos el riesgo de gentrificación. Pero además, si construimos más vivienda sin límites de carbono, agravaremos la situación de calentamiento global. Y a día de hoy ya no podemos permitirnos construir más vivienda que no sea sostenible, saludable y de calidad. Solo un enfoque integrado puede garantizar un futuro habitable y justo. Y esta articulación pasa ineludiblemente por la arquitectura. Las arquitectas y los arquitectos tenemos una enorme responsabilidad, pero también una gran oportunidad. Y con el apoyo de las administraciones públicas podemos y debemos liderar
una respuesta contundente desde la calidad. La primera gran oportunidad está en el parque edificado, porque renovar no solo es rehabilitar, renovar es transformar, mejorar las condiciones de nuestros edificios para transformarlos en espacios más saludables, recuperar espacios en desuso o usos obsoletos para transformarlos en vivienda, cosa que puede ser una solución a corto o medio plazo para solucionar la crisis de la vivienda, ahorrando no solamente tiempo, sino también dinero y, sobre todo, emisiones de CO2. También nos puede servir para procesos como frenar el despoblamiento rural, para revitalizar barrios y para preservar la identidad de nuestros valiosos territorios. En fin, la renovación va mucho más allá de los parámetros energéticos. Y la segunda gran oportunidad está en la obra nueva, porque sí, necesitamos construir más vivienda, pero no solo tenemos que hacerlo más rápido, sino que tenemos que hacerlo mejor. No podemos permitirnos levantar edificios que dentro de 15 años tengamos que volver a rehabilitar porque no nos cumplen los estándares de calidad, no son eficientes energéticamente o no son saludables. Cada nuevo edificio tiene que ser cero emisiones, como nos pide la directiva, con bajo carbono embebido, bajo carbono operativo, planificando con visión de futuro y adaptado a escenarios climáticos y demográficos que van a llegar. Nuestros hogares tienen que garantizar nuestra salud, tienen que ser nuestros refugios climáticos. Sobre todo esto debatiremos hoy. Nos inspiraremos con ejemplos de arquitectas y arquitectos que llevan muchos años trabajando desde este cambio de paradigma, innovando. Proyectos que no solo no generan cambio climático, sino que nos protegen de él. Aprenderemos de sus aciertos, pero también de algunos errores, porque quien innova también se equivoca. Y una cosa que tenemos que reclamar desde nuestra disciplina es también el derecho a equivocarnos, porque estamos haciendo cosas muy diferentes, porque los retos son muy diferentes y sin precedentes. Esta transferencia de conocimiento será imprescindible para que podamos empezar un proceso de acelerar esta transformación y de aprendizaje colectivo, intentando encontrar este balance entre sostenibilidad, entre acceso a la vivienda y calidad arquitectónica. Esta es la razón de ser del proyecto Descarbonizando la Arquitectura. Y para eso doy las gracias al CESCAE, a ACE, que nos han ayudado a hacer un escalado a la dimensión nacional y europea, y agradecer especialmente a sus presidentes, Marta Vallosera, Carl Backstein, muchas gracias, thank you very much, también a todos vuestros equipos que habéis conseguido hacer este impulso al proyecto. También a toda la Junta Directiva del COAC, que habéis apoyado desde el primer día, y especialmente a Jordi Romera, Lluís de la Fuente y Marc Riera, que muy generosamente han participado desde sus presupuestos de las demarcaciones de Tarragona, Lleida y Girona para hacer posible la jornada de hoy. Y, por supuesto, a toda la Junta de AUS, que habéis impulsado a nivel personal, técnico, logístico y de todas las maneras posibles a hacer posible el proyecto, la jornada y cualquier acción que realizamos desde la agrupación, y para mí es un honor ser la presidenta a día de hoy. Y un agradecimiento muy especial a Iñaki Carnicero, secretario general de Vivienda, Agenda Urbana y Arquitectura del MIBAU, que desde el primer día has apoyado, estás siempre presente en nuestras jornadas, nos has dado visibilidad y has recibido el testigo, y esto lo has escalado haciendo posible la creación del proyecto ARCE 2050, que imagino vas a hablar en el día de hoy. Gracias de corazón a todas y todos los que estáis aquí, asistentes, ponentes, colaboradores. Este congreso ha sido preparado con muchísimo rigor, pero también con muchísimo cariño. Espero que este sea un espacio de aprendizaje, que lo disfrutéis y, sobre todo, que os inspire. Porque no tenemos mucho tiempo que perder, pero sí tenemos experiencias de éxito, tenemos referentes y tenemos todo el talento necesario para construir juntas y juntos un futuro descarbonizado, saludable, justo, bello y mejor. Muchísimas gracias. Marta Vallosera Ferran es presidenta del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectura de España. Quan vulguis. Degà del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, benvolgut Guim, querido Iñaki, secretario general de Agenda Urbana, Vivienda y Arquitectura, presidente del Consejo de Arquitectos d'Europa, dear Carl, presidenta de l'Agrupació d'Arquitectura i Sostenibilitat del COAC, AUS, benvolguda Greta,
Marcos, que estáis aquí, nos habéis ido acompañando. Está Ruth Schagenman también por aquí desde la primera edición de estas jornadas. Benvolguts companys, companyes, bon día, buenos días a todos. Como ya se ha dicho, por cuarto año consecutivo nos reunimos en este espacio para celebrar la jornada Descarbonizando la Arquitectura. La consolidación de este encuentro, junto con el respaldo institucional que lo acompaña, son una muestra clara de la relevancia y urgencia que sigue teniendo el proceso de descarbonización, que se sitúa como uno de los grandes retos que tenemos en este momento y tanto para nosotros como también para la sociedad, reflejando la voluntad de liderar la transición hacia un modelo constructivo más sostenible, más responsable y mucho más comprometido con el futuro del planeta. Me gustaría felicitar al Colegio de Arquitectos de Cataluña por su firme compromiso y su papel referente en el impulso de este debate tan esencial. Esta jornada es sin duda una oportunidad para reflexionar, para compartir experiencias y avanzar hacia soluciones concretas. El contexto actual nos interpela y lo hace con urgencia. Descarbonizar la arquitectura no significa solo mejorar la eficiencia energética o reducir el impacto ambiental de los materiales. Significa repensar nuestra manera de entender la arquitectura, desde la escala del edificio hasta la del territorio, desde la concepción del proyecto hasta su uso y su mantenimiento. Es una oportunidad para reenfocar nuestra práctica profesional hacia una arquitectura mucho más consciente, más justa y más alineada con los objetivos climáticos europeos. La participación del Consejo de Arquitectos de Europa en esta jornada es una muestra de esa mirada común y de la necesidad de trabajar de forma coordinada. Europa ha marcado una hoja de ruta clara hacia la neutralidad climática en 2050. Ya, falta muy poco. Y los arquitectos tenemos un papel esencial para hacerla realidad a través de la innovación, la formación, la regulación y, sobre todo, el compromiso ético con la sociedad. Esta cuarta edición no solo es una continuidad, sino un paso más en ese camino, un espacio para compartir conocimiento, impulsar la colaboración y reafirmar que la arquitectura puede y además debe ser una herramienta de transformación ecológica y social. Quisiera cerrar mi intervención agradeciendo de nuevo al Colegio de Arquitectos de Cataluña y al Consejo de Arquitectos de Europa por la excelente organización de esta jornada, así como a los representantes de las administraciones, tanto internacionales, nacionales y autonómicas, y a todos los ponentes y expertos presentes hoy. Vuestras aportaciones serán sin duda fundamentales para sensibilizar a la profesión ante uno de los mayores retos que tenemos en estos momentos, avanzar con éxito hacia la descarbonización. Muchísimas gracias a todos y a todas. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta. Doy paso a Karl Backstrand, presidente del Consejo de Arquitectos de Europa. Karl. Thank you. Dear Presidents, dear Dean, dear Secretary General, dear Member of European Parliament, dear colleagues and friends, it's an honor for Architects Council of Europe to be part of this great event. Together with the co-organizers here, we have heard you speaking, and it's really, really amazing. For me, the second time I'm here, and I'm so happy to be back. Last week, there was a report published on tipping points in climate change, a report made by 167 scientists from 87, I think, organizations worldwide, saying that we have reached a tipping point, past the tipping point in climate change, and that referred to the coral reefs in the warm waters. And this might not affect the cities that much. It might be more into the agriculture part. But anyway, we are reaching closer to other tipping points that affect our cities
a lot more, like the melting ice in the Arctic, of course, with flooding, with currents changing in the Atlantic Ocean, giving those heat waves and other storm weathers in a much more frequent situation. So, as we have heard from many before here, the need to decarbonize is even more urgent today than yesterday. But I believe we need to change our way of communicating in this, because we are living in a changing world. I think it's very important to also address the social issues in parallel to the decarbonization and the climate issues, because they are so interlinked. And a few weeks ago, it was a housing summit in Copenhagen on the EU, organized by the Danish presidency there. And there, this was very clear how those topics come so close together. And the same goes, I would say, with the topic on safety and security. It also relates very much to the climate. And when we are having those topics so high on the agenda, we need to bring those topics together, because that, I want to see it as an opportunity, not that we are a competition between the different topics. They need to strengthen each other. So we keep the holistic approach into this. And I'm also very happy that within Europe and in the European Union, we have a platform for this, the new European Bauhaus, that really support this holistic approach. And for me, we have a big obligations as architects and other disciplines here to bring this out to the whole industry, because it's together we can make this change, and we need to do it in a collaborative approach. And one way of doing this is, of course, to show best practice in various ways, with exhibitions, with seminars, workshops, and sharing those experiences. And this is, of course, what we will do today. And again, coming from a country in the north where we started quite early on sustainability, but then it was more into energy systems and things like that in the 70s, in the 80s, that put us in a quite good position. Today, as we have heard from Greta and others, I mean, it's a lot more into materiality, and we need to address those questions a lot more. And the topic of reuse and circularity. Those are the very important things, and we will learn a lot more on that during the day ahead of us. So with this, we can stay away, I hope, from passing more tipping points. And again, we as architects can play a very, very important role in this, but we should do it in a collaborative way. We do it together, because if we do it together, it's more fun. When it's more fun, it's better innovation, and this will create a better quality of life, a better cities, and better society. So I'm very much looking forward to today's event, sharing, listening to all good examples, and taking this to a new step and learning from each other. Thank you. Thank you, Carl. También me podría acoger a muchas de sus palabras. Una nota complementaria. Hablaba del Ártico, hablaba de la corriente del Golfo, hablaba del calentamiento de las aguas. En este sentido, a pocos metros de aquí está el mar Mediterráneo. Sepan que desde hace 5 años el mar Mediterráneo, por primera vez en su historia como mínimo reciente. Cuando digo reciente, quiero decir cohabitando el Mediterráneo con nuestra especie. ¿De acuerdo? Porque ha habido momentos mucho más cálidos de la historia en el pasado, cuando no estábamos en este planeta los humanos. El Mediterráneo, desde hace 5 años, durante 3 meses en verano, supera los 30 grados de temperatura. Sepan que hay 2 condiciones para que se formen huracanes en el planeta. De un lado, que los vientos sean favorables, y eso solamente pasa en bajas latitudes. En el Atlántico los huracanes se forman alrededor de Cabo Verde.
cruzan el Atlántico y se refuerzan en el área caribeña, ya lo saben, alrededor de Florida, Cuba, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, esa es una condición. La otra es que la superficie marina tenga una temperatura, superficial de 27 grados como mínimo. Por tanto, el Mediterráneo ya cumple uno de los dos ingredientes energéticos para fenómenos violentos tipo huracán. Es difícil, de momento, que se reproduzcan en el Mediterráneo patrones de huracanes convencionales, pero sí la energía suficiente para que fenómenos propios como la gota fría, etcétera, etcétera, pues puedan ser más recurrentes y más devastadores. Bien, es el momento de las presentaciones iniciales y ahora Iñaki Carnicero, secretario general de Agenda Urbana, Vivienda y Arquitectura del MIBAU. Cuando quieras. Buenos días a todos y a todas. Quisiera en primer lugar agradeceros al Colegio de Arquitectos de Cataluña, a GIM, a AUS, Greta, por organizar un año más esta importante jornada de descarbonización que ya en esta cuarta edición yo creo que se consolida como un evento de referencia para todos aquellos que compartimos el compromiso hacia la sostenibilidad y la innovación de nuestro sector. Es un placer poder estar aquí un año más apoyando esta iniciativa junto con todas las instituciones y administraciones que estamos colaborando juntos. COAC, CESCAE, Marta Valllosera, ACE, AUS, Greta, Parlamento Europeo, Marcos, Albert Cuchí, María Bohigas por parte del Ayuntamiento está por ahí también, GBC. De verdad que anima mucho ver cuando hay personas detrás de las administraciones y detrás de las instituciones remando en la misma dirección y las cosas empiezan a cuajar. Pero no solo instituciones, también estudios de arquitectura. Muchos de los que estáis aquí en el público, desde vuestras arquitecturas, estáis demostrando ese compromiso hacia una arquitectura descarbonizada. Hace un minuto Greta me recordaba cómo el propio pabellón de España en Venecia este año recoge una magnífica propuesta titulada Internalities, con un proyecto curatorial que precisamente dirige la mirada hacia este importante compromiso que debemos adquirir desde la arquitectura. La emergencia climática ya no es una advertencia futura y lejana, es una realidad que se manifiesta cada vez con más frecuencia y que va desde olas de calor extremas a inundaciones devastadoras hasta incendios forestales y sequías prolongadas. Desastres que impactan directamente nuestros pueblos y ciudades, nuestros hogares y la vida de millones de personas, aumentando las desigualdades sociales y económicas, alterando ecosistemas y poniendo en riesgo nuestra seguridad y poniendo de manifiesto la necesidad de una acción inmediata y coordinada. Tenemos todavía muy reciente en nuestra memoria la devastadora Dana, que hace casi un año afectó especialmente a la provincia de Valencia, o los numerosos incendios sufridos este verano a lo largo de la geografía de todo el país, recordándonos una vez más la urgencia de actuar frente a la emergencia climática, reduciendo las emisiones y transformando de manera en la que vivimos y nos relacionamos con nuestro entorno. En este contexto, el sector de la construcción es responsable, como ya se ha dicho, de una cuarta parte de las emisiones de gases de efecto invernadero en España y del 30% del consumo energético y, por tanto, juega un papel central en esta transformación. A ello se suma que más del 75% de los edificios existentes presentan bajos niveles de eficiencia energética, lo que hace imprescindible una profunda transformación del sector. Por ello, cada decisión de diseño, cada proyecto de rehabilitación y cada nueva construcción representan una oportunidad para incorporar criterios de sostenibilidad, eficiencia energética y resiliencia frente a los desafíos climáticos, para reducir la huella ambiental, optimizar el uso de los recursos y materiales que son limitados y avanzar de manera tangible hacia un futuro verdaderamente sostenible.
Como arquitectos tenemos en nuestras manos el enorme poder de transformar el mundo en el que vivimos, mejorando la vida de las personas que lo habitan y anticiparnos a los desafíos de hoy y del mañana. Diseñar con visión de futuro implica crear espacios resilientes, adaptables y de bajo impacto ambiental, empleando soluciones flexibles y duraderas, atendiendo tanto a la rehabilitación de lo existente como a la construcción de lo nuevo con una mirada estratégica que ponga en el centro a las personas. Nos encontramos, por tanto, en un momento decisivo. Europa, a través de la Directiva de Eficiencia Energética de Edificios, conocida como la EPBD, nos ha marcado un horizonte ambicioso: alcanzar la neutralidad de carbono de nuestros edificios en 2050, y España ha asumido este objetivo como propio. No solo como una obligación, sino como una oportunidad para transformar en profundidad nuestro modelo de desarrollo urbano y territorial. Desde el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana somos plenamente conscientes de la responsabilidad que esto implica, pero también del potencial transformador que esto encierra. Porque desde la descarbonización del parque edificado no se trata únicamente de una cuestión ambiental. Podemos usarlo como una estrategia de país que afecta a la economía, al bienestar de la ciudadanía y a la cohesión social de nuestros territorios. Por eso hemos puesto en marcha una hoja de ruta clara y compartida, articulada a través de distintas iniciativas que conforman un marco coherente y ambicioso y que sitúa a nuestro país a la vanguardia de la transición hacia una arquitectura más sostenible, eficiente, justa e inclusiva. Entre ellas destaca el proyecto Arquitectura Cero Emisiones, que conocemos como ARCE 2050, al que se ha referido antes Greta. Una iniciativa en la que, a través de un enfoque integral y en línea con los principios y valores de la Ley de Calidad de la Arquitectura, pone en el centro la mejora de la calidad de vida de las personas, impulsando para ello la transición energética de nuestros edificios. Un proyecto que hemos promovido desde el Ministerio de la Vivienda, que ha contado con una amplia participación de todo el sector a través de grupos de trabajo y mesas de expertos, y cuya cuarta y última jornada plenaria tendrá lugar precisamente mañana, en el marco del Foro Urbano de España, que celebramos en La Coruña y que siento la contraprogramación, que ha coincidido. Pero ARCE 2050 no es solo un plan teórico normativo, es un proceso de transformación cultural que busca implicar a administraciones, profesionales, empresas y ciudadanía en la construcción de un nuevo modelo urbano y edificatorio basado en la eficiencia, la equidad, la innovación para alcanzar ciudades más saludables, inclusivas y resilientes. Entre las medidas impulsadas a través de ARCE 2050 destacan fundamentalmente las necesarias implementaciones normativas que nos exige la EPBD, como es el caso de la redacción del Plan Nacional de Renovación de los Edificios, que estamos ultimando y que presentaremos a la Comisión Europea antes de finalizar este año. Un instrumento que nos marcará la hoja de ruta para llevar a cabo la descarbonización de nuestros edificios, abarcando para ello tanto el parque residencial como el terciario. Un plan que contempla un total de 58 medidas agrupadas en torno a 7 políticas de renovación, entre las que podríamos destacar aspectos como la rehabilitación energética de los edificios, la regeneración urbana y desarrollo de barrios sostenibles, el impulso a las energías renovables o la lucha contra la pobreza energética. Para la definición de este amplio catálogo de medidas, el plan parte de un diagnóstico de la situación de nuestro parque edificado y en base a él establece los objetivos de consumo y emisiones a cumplir en los hitos intermedios 2030, 2035 y 2040, así como el correspondiente al hito final en el año 2050. En esta línea, el plan también llevará a cabo la cuantificación de las distintas necesidades de inversión y las fuentes de financiación y recursos para llevar a cabo estas medidas propuestas. Un documento de carácter integral que ya fue sometido al trámite de consulta pública previa en el mes de abril, fruto del cual se recibieron un gran número de aportaciones y que hemos estado analizando e incorporando a su redacción. Un texto que además, os anuncio, someteremos al trámite de información pública en los próximos días con el propósito de seguir enriqueciendo su contenido y asegurar que el resultado final sea un documento sólido, construido desde el diálogo, la colaboración y el consenso entre todos los actores implicados.
En este mismo sentido, a través de ARCE 2050, también hemos impulsado la revisión del Código Técnico de la Edificación para la incorporación, entre otras cuestiones, del indicador del potencial de calentamiento global de los edificios, lo cual nos permitirá evaluar el impacto climático de cada construcción a lo largo de todo su ciclo de vida, así como definir el concepto de edificio cero emisiones. Una revisión del código que, al igual que en el caso del Plan Nacional de Rehabilitación de Edificios, ya fue sometido al trámite de consulta pública previa y, en paralelo, también someteremos a información pública próximamente con el fin de seguir recabando aportaciones, fortalecer su contenido técnico y normativo y asegurar que el texto final está alineado con el conjunto del sector y los compromisos europeos de descarbonización. Al margen del ámbito normativo, en el plano de la inversión, también estamos ultimando la tramitación del nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que incorporará entre sus medidas una visión integral de la rehabilitación como motor de transformación urbana y social. Este nuevo plan, dotado con 7.000 millones de euros, reforzará las políticas de mejora del parque edificado, priorizando la eficiencia energética, la accesibilidad y la adaptación al cambio climático, contribuyendo a reducir un 30% del consumo energético de más de 260.000 viviendas, con ayudas adicionales para la rehabilitación de viviendas vacías que se destinen a alquiler asequible. Y por su parte también estamos poniendo en marcha el PERTE de la industrialización de la vivienda, un modelo estratégico concebido para transformar en profundidad el modo en que diseñamos, construimos y rehabilitamos nuestro parque edificado. Una palanca esencial en la hoja de ruta hacia la descarbonización del sector de la construcción, apostando por la innovación, la tecnología y la sostenibilidad como motores de cambio. Su objetivo es claro: modernizar toda la cadena de valor del sector de la edificación, fomentando procesos industrializados y digitalizados que permitan reducir la huella de carbono en todas las fases del ciclo de vida del edificio, desde la producción de materiales y componentes hasta la construcción, el uso y la rehabilitación, donde la estandarización y la fabricación avanzada permitirán no solo disminuir residuos y emisiones, sino también optimizar tiempos, mejorar la calidad constructiva, aumentar la seguridad laboral y contribuir a romper la brecha de género que existe en el sector. Se trata, en definitiva, de una apuesta por un modelo de edificación más eficiente, inclusivo y competitivo, que sitúe a nuestro país a la vanguardia europea en la transición hacia una construcción neutra en carbono. Quisiera, por último, terminar con una breve reflexión. Nos encontramos ante un cambio de era, un tiempo en el que la arquitectura ya no puede limitarse a construir, sino que debe reparar, cuidar y regenerar. Y es por ello por lo que hoy más que nunca la arquitectura está llamada a liderar con inteligencia, sensibilidad y responsabilidad esa transición. A través de cada actuación, de cada proyecto, de cada intervención, tenemos la oportunidad de mejorar la calidad de vida de las personas, regenerar nuestro entorno y avanzar hacia un futuro más justo y habitable para todos. Porque juntos, conformando una verdadera alianza de país, podremos enfrentarnos a estos desafíos, transformar los retos en oportunidades y dejar un legado sólido y duradero para las próximas generaciones. Muchísimas gracias. Gracias, Iñaki. Presidentas y presidentes, vamos al keynote enseguida. Iñaki, vas a La Coruña, creo, estás en Barcelona, más de 25 grados en Barcelona con vientos del oeste, sol, pero llegarás a La Coruña con lluvia y con un poquitín menos de 20 grados. Es lo que tiene el viento atlántico del oeste. Peor en Valencia, bueno, peor, por lo que se refiere al calor, que hoy con este viento, los west winds, llegarán a los 30.